La ciudad de Cobija ha pasado por un proceso histórico colonial como parte del territorio nacional de colonias del noroeste. El general José Manuel Pando encargó al coronel Enrique Fernández Cornejo para fundarla con el nombre de Puerto Bahía en el margen derecho del río Acre, el 9 de febrero de 1906. Llegaron aproximadamente 36 soldados y 40 civiles, como enfermera y única mujer, la señora Esther Campos, y empezaron con la faena de construcción de las viviendas para la población. La edificación de las viviendas tiene una característica rústica. Se ha utilizado palo rorizo para el armazón de las casas y para el techo se ha empleado la hoja de motacú y de jatata. Para el cerco de las viviendas se ocuparon ripas de azaí, pachuba majada y chuchío o cañahueca, material que se tenía a la mano en esa época. Es una típica representación de las viviendas en el área rural. Se determinaron manzanos de 48 por 48 metros. Cada uno contaba con lotes de 24 por 24 metros e igualmente se reservó un área de 300 metros para el Estado e importantes lotes para Nicolás Suárez. En 1908 el ministro de Colonización y Agricultura, Manuel Vicente Vallivian, ordenó el cambio de nombre de Puerto Bahía por el de Cobija, en honor al puerto Cobija en el departamento del Litoral. Ingresaron en el auge gomero todas las colonias de diferentes países que han hecho de Cobija una ciudad cosmopolita, conformada con el 40% de nacionales y 60% de extranjeros. Su estratégica ubicación contribuyó a una rápida consolidación urbana, aunque estaba aislada del resto del país y sin apoyo gubernamental. Al coincidir su fundación con el auge de la goma, desde 1915 llegaban barcazas de vapor de hasta 450 toneladas al puerto del barrio Junín, navegando por el legendario río Acre, trayendo mercancías de ultramar, y desembarcaron en el puerto de Cobija trabajadores contratados por la Casa Suárez, como contadores, administradores, así como también visionarios, héroes y rufianes. Según los adolescentes y jóvenes de la época, el año 1946 llegó una chata y no le dio para dar la vuelta y se quedó varada, atravesada en el majestuoso río Acre, uniendo dos países, Bolivia y Brasil. Tuvo que esperar la inundación del año siguiente para poder retornar a su destino. La barraca bahía, que se encontraba cerca al río Acre, recibía las bolachas de goma que llegaban en carretones de diferentes partes del territorio nacional de colonias. En este lapso del auge gomero se estima la llegada de un aserradero, el cual probablemente fue el gestor de la producción de tablas de madera. Por esta razón, las viviendas de la Cobija de antaño fueron fabricadas con madera, de las cuales existen muy pocas actualmente. También se construyeron viviendas de adobe, que eran depósitos de la Casa Suárez. La ciudad va tomando forma poco a poco con sus paisajes urbanísticos. La Plaza Germán Busch, la sede delegacional, el Chalet Yotala, que era la residencia del delegado nacional, las viviendas con tipologías arquitectónicas históricamente relevantes. Las palmeras que embellecen y engalanan la ciudad de Cobija fueron traídas desde Belén del Pará, Brasil. El encargado de cultivarlas con esmero y dedicación fue el señor Eiji Fukumoto Ohara, descendiente japonés. A principios del siglo XX, Cobija era la ciudad mejor organizada de la Amazonía. Tenía todas las comodidades necesarias para ese entonces: servicios básicos, fábrica y embotelladora de gaseosas, con hoteles de lujo, donde la carta del menú era escrito en francés. Era habitual apostar una tutumada de libras esterlinas y nadie las contaba porque se consideraba como de mal gusto, aunque se estimaba que tenían 250 monedas de oro. En lo que respecta a la religión, la Asociación de Merignol de Estados Unidos, después de salir expulsados de la China, construye el templo Nuestra Señora del Pilar en el año 1930, ampliada en 1977. En su interior existen murales y retablos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pintado por el artista plástico Héctor Hidalgo. Otro de los murales es el nacimiento del niño Jesús, representado en el nacimiento del niño siringuero.
cuyo autor es el pintor autodidacta nacido en Cobija, Eloy Áñez Marañón. El pastor Ned Mehar de Australia y Flora Levy de Mehar israelita, el año 1965 llegaron a Cobija como misioneros trayendo el cristianismo a la Perla del Acre. Financiaron la construcción de la primera iglesia cristiana misionera, que fue diseñada y construida por el misionero, el ingeniero Rodney Moose, en la década de los 80. Los vaivenes del auge gomero, cuando declinó la explotación de la goma elástica, también la sociedad cobijeña cambió su forma de vida, de acuerdo a los valores tradicionales, con un profundo sentido cívico y una identidad muy propia norteña amazónica. El centro de abastecimiento era el vecino país del Brasil. Los cobijeños cruzaban en canoas el río Acre para abastecerse de productos que ofrecían los centros comerciales de abarrotes y prendas de vestir en Brasileia. Otros por el puente internacional a comprar en Epitaciolandia. Pero para comprar sus productos y alimentos debían tener moneda brasilera, el cruzado. Esto dio lugar al nacimiento de los librecambistas. Los pioneros fueron Ademir Vidaurre, José Vargas y Luis Peña. Este fue el génesis de las casas de cambio. Las personas que hacían el tratamiento del agua potable y plomería eran Moisés Flores, Chancalata, Víctor Hugo Arroyo y Ramón Domínguez. Y el que distribuía el agua en una cisterna era el señor Cérvulo Llosa y su ayudante Manuel Crespo. El recojo de la basura era en carretón con bueyes. Tuvo 3 conductores, el señor Francisco, Bailón Carvalho y Fortunato Campo. Posteriormente se adquiere una volqueta que la manejaba el señor Marcial Olvea y su ayudante fue el señor Hugo Justiniano. Y el botadero municipal era en la vuelta del antiguo aeropuerto. En la época se construye la nueva caseta del motor de luz, ubicada en el antiguo aeropuerto. El motorista era Rafael Vidal. La radiocomunicación Serrano fue el primer medio de comunicación que contactaba a la población a nivel nacional. Los operadores eran Walter Divico, Brandy Rojas, el señor Castro, apodado Galleta, y Juan Carlos Paredes. Se pagaba 5 pesos bolivianos por 3 minutos de contacto. Se inaugura Entel el año 1990. Su gerente regional era Lorenzo Fernández y los técnicos responsables que continúan son los ingenieros Jorge Quispe y Héctor Zambrana. El presidente Jaime Pazamora, de ese entonces, desde el DONSAT en Telcobija, hace un contacto al interior con el periodista deportivo Toto Arévalo. El Cine Teatro 9 de Febrero exhibía películas de aventura, románticas y de acción. Don Elmo, a través del megáfono, invitaba a adquirir los boletos y todos compraban chicles, bombones, galletas y las sabrosas palomitas de maíz o pipocas de los esposos Maina. El Cine Teatro 9 de Febrero, la última película que exhibió fue Titanic. Con ese film se apagó la pantalla grande en Cobija. La comida que se sirve en la ciudad de Cobija vino acompañada con los inmigrantes. El kepi frito y crudo de trigo y el charuto se considera el plato nacional de Líbano y Siria. Llegó a Puerto Bahía con las familias Arab, Fadul, Lutfi, Elías, entre otros. El relleno de arroz son comunes en la cocina asiática. Este plato también lo adoptó España y pudo haber llegado con la colonia española. La farofa, la feijoada, es típica en la cocina brasileña, Portugal, Mozambique y Angola. El pan de arroz llegó junto con la cocina japonesa. El picante de gallina se cree que tiene orígenes tarijeño y cochabambino y llegó con doña Benita Ugarte el año 1939. También fue la creadora del plato frío, el pollo dorado, chanca y otros. El masaco de yuca o de plátano tiene su origen en el grupo étnico de Pando, los tacanas. Tatú y paca en leche de castaña, el pescado asado en tacuara es netamente de la cocina tradicional de esta región. La calidez del cobijeño está a flor de piel. Pone en práctica los valores humanos, que podíamos definirlos como un conjunto de virtudes que cada morador de esta ciudad, en cuanto a su actuación, interacción y relación con los demás, es único. La persona que llega a una casa es invitada a pasar y amablemente le ofrece agua, café o comida.
El cobijeño es solidario, bondadoso, honesto, sensible, humilde y respetuoso.